Hola, yo soy el doctor Jaime Marulanda o Doctor J. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Quiero continuar lo que empezamos en el último webinar y seguir expandiendo el conocimiento que puede ayudar a muchas empresas pequeñas a ser mucho más competitivas. Esta es la parte 1 de 5 webinars que se planean. Hoy nos vamos a enfocar en cómo generar tráfico. Específicamente, ejecutaremos pautas reales, o sea, vamos a hacer cositas que van a ser en vivo. Vamos a empezar por Facebook y después vamos a ir implementando otras. Hoy creo que el tiempo nomás nos va a dar para Facebook, pero ya en las futuras vamos a ir viendo cómo vamos mejorando todo eso. Vamos a empezar hablando sobre estrategia que cada uno podemos llevar a cabo en las próximas semanas. Eso lo vamos a ir expandiendo en los siguientes cursos con la idea de siempre dar ideas accionables y herramientas prácticas. Cuando terminemos cada capítulo, quedarán con unas actividades que pueden ayudarles ahí mismo. Antes de empezar lo práctico, vamos a entrar y ejercitar un poco la mente para programarnos con los conceptos que nos van a permitir ser exitosos. Eso es como un régimen de ejercicios. O sea, generar tráfico es como como perder peso. Van a haber muchas personas que te van a decir haga tal y tal y tal cosa y van a haber una cantidad de dietas que uno ve por internet y pierda 10 kilos en una semana y todo eso. Pero al final cuando realmente evaluamos lo que es generar tráfico, lo que es mercado digital, lo que es ejecutar todo esto, toma mucha disciplina y mucho conocimiento de uno mismo. La analogía de perder peso, conocer su propio cuerpo, o sea, conocer su propia empresa. El marketing digital es la rama de mercadeo con mayor crecimiento. A medida que el mundo incrementa el grado de interconexión, esto que llamamos globalización, mantenerse al día con los desarrollos y pues las tendencias se vuelve algo muy importante. En especial, los especialistas en marketing que intentan llegar como a un público nuevo, más exigentes y más fragmentados, se dan cuenta que el aprendizaje en esto realmente nunca culmina, nunca termina. Esto es por lo cual yo siempre he dicho que en el mercado digital y realmente en tecnología general, nunca se termina de aprender y nunca hay realmente un experto. Los que son expertos hoy, mañana se pueden desactualizar con una nueva actualización de algún algoritmo de Google o Facebook. Entonces, es el que continúa aprendiendo, el que realmente puede estar al tanto. La tecnología y el software están cambiando a un ritmo tan alto que parece casi imposible mantenerse al día con las tendencias. Los productos y servicios están evolucionando y cambiando y adaptándose al mundo digital. El Internet cambia el mundo prácticamente a día, creciendo en una cantidad de información y conocimiento. Entonces, para mantenerse al día, la única manera es aprovechar el poder del web y sus innumerables herramientas, encontrando formas únicas y personales como para interactuar con las personas en línea. Planificar, organizar, implementar y medir estrategias complejas es realmente lo que hace la diferencia entre una empresa exitosa y una que realmente no va a ser exitosa. Por lo tanto, nunca se deja de aprender, crecer y adaptar. Eh, en el transcurso de hoy del webinar voy a hacer ciertas preguntas, entonces los invito a que abran el chat y ahí pueden contestar si quieren contestar. Ahí vamos explicando cuando vamos desarrollando. Bueno, entonces, el marketing digital es cualquier actividad de mercadeo que se realice a través del Internet. Esto incluye no solamente publicidad que se muestra en sitios web, sino también otros tipos de actividades como correo electrónico y redes sociales. Todos los aspectos del marketing en Internet son digitales. Esto significa que se trata de información que se transmite desde un aparato, pues de un celular, computador, etcétera. Pero está conformado en tres áreas principales. Número uno, la inmediatez.
El Internet y la tecnología cambia a un ritmo alto, como vengo diciendo y como han visto en pues, los últimos 20 años. El público en línea, cuya capacidad de atención es breve, espera unas actualizaciones y una información de forma inmediata. Para mantener la atención a este grupo, se debe responder los mensajes en línea rápidamente. Las generaciones que hacen negocios por Internet realmente no tienen paciencia para esperar. Entonces, siempre están pensando, la respuesta tiene que ser ya, la información tiene que ser ya, sea a la hora que sea. También está la parte de personalización. Los clientes ya no son personas sin rostro, parte de que sean parte de un público amplio. Son individuos que desean ser atendidos de una manera muy personalizada. Las empresas que compiten hoy necesitan utilizar la gran cantidad de información personal disponible en línea para su beneficio. Deben de dirigirse a las personas revelantes de manera precisa y personal. Pongo un ejemplo, un correo que diga hola y siga con la información no es suficientemente personal, pero hoy con toda la información que hay, por ejemplo, en Facebook, uno realmente puede conocer a la persona por nombre. Después está la parte de pertinencia. La comunicación en línea debe de ser interesante y revelante para el lector. De lo contrario, simplemente será ignorada, no solamente por personas, sino también por los motores de búsqueda. Existe demasiada información que compite por la atención de una audiencia. Por lo tanto, se debe de encontrar una manera como para destacar, para llamar la atención. La mejor manera de hacerlos es dándoles exactamente lo que quieren, precisamente en el momento que lo desean. Voy a poner otro ejemplo y este ejemplo veo este error mucho en diferentes clientes y es en correos de electrónicos masivos. Entonces, yo como empresa empujo una cantidad de correos a toda mi base de datos de cliente, pero siempre doy información que a mí como empresa me interesa. Entonces, mira el precio y el interés que voy a ofrecer y todo eso. Y al final realmente el cliente no le interesa eso, no le importa. ¿Por qué? Porque recibe tanta cantidad de información que es lo mismo. Entonces, su correo, por más importante que le parezca a uno, sale siendo spam o basura. Y eso es lo primero que se tiene que evitar. Antes de poder entrar a mostrar nuestro producto, a ofrecer nuestro producto, tenemos que establecer una conexión con nuestro cliente final, que él sepa, no, yo abro ese correo porque esta empresa o esta persona siempre me manda información importante, revelante, bacana, buena para leer. De lo contrario, es simplemente spam. Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El Internet se ha reinventado muchísimas veces y la tendencia hacia el cambio nunca va a parar. La web actual está denominada por la socialización, la cooperación, el intercambio, el entretenimiento personal. Especialmente pues hoy en día con lo del COVID se ha vuelto muchísimo más importante que hace 3 o 4 meses. Es un espacio tanto para el trabajo como para el juego. Una herramienta esencial para prácticamente todas las empresas y repositorio para todas las formas de productos de cultura de medios. Las personas de todas las edades pasan más y más tiempo en línea para obtener los mejores servicios, conveniencia, herramientas que mejoran su vida. Consideremos cómo las personas usan compras en línea o hacen transacciones bancarias en línea, utilizan las comunidades web para cruzar información, ven noticias instantáneas y todo eso, chatean, interactúan en redes sociales y una cantidad de numerosas actividades. En el 2010, la inversión en publicidad en línea superó la cantidad de dinero gastado en publicidad en periódicos aquí en Estados Unidos. En ese mismo año, los lectores en línea superaron los lectores tradicionales en periódicos. Lo que esto hace es ilustrar el impacto que el Internet tiene en la industria del marketing y la publicidad. Es más, hoy realmente ya no se dice mercadeo digital, es mercadeo, es simplemente parte de toda la filosofía de publicidad y empuje.
Aunque países en desarrollo aún están un poquito atrás en estos campos, la tendencia va hacia esta misma dirección. Y una vez más, lo del COVID, por ejemplo, ha llevado a que este cambio sea mucho más inmediato que la evolución natural que se ha visto progresivamente en los últimos años. Aunque es imposible predecir qué es lo que va a pasar mañana con plena seguridad, hay unos elementos que son muy claros. El primero es que este campo va a seguir creciendo y se ha convertido en el sector más grande, importante y efectivo en todo el campo de lo que es el mercadeo. Adicionalmente, el crecimiento de la industria será acelerado por nuevas innovaciones tecnológicas junto con la tendencia a la colaboración y pues el intercambio de datos, la integración de sistemas, como hablamos el seminario pasado, todo esto hará que el campo sea muchísimo más efectivo en la parte de segmentación, personalización y identificación de prospectos. Los usuarios del Internet son muchísimo más conscientes y realmente ya son expertos en marketing. Su capacidad de atención se acorta a la medida que el contenido, la cantidad de información se vuelve más disponible y más voluminosa. Es muy probable que este mercado desafíe, debate y dañe una marca. Al mismo tiempo, también es probable que comparta muy buenos contenidos, buenos videos, fotos bonitas y productos de alta calidad con su red social. Y esto hace que ese crecimiento sea exponencial. El punto es que así como los buenos productos y servicios se benefician por la tendencia de compartir información, también va a pasar con bajos niveles de servicio o calidad no pues menos de la que esperaba. Yo creo que todo el mundo aquí ha visto cuando en el aeropuerto hay una persona alegando con la pobre persona atendiendo una Avianca y está todo el mundo gritándole que por qué cancelaron el vuelo y esto y lo otro y su servicio es pésimo. Y eso, por ejemplo, puede pasar en cualquier marca, porque ya el Internet da ese tipo de acceso a cualquier persona. Entonces, cualquier persona brava siente que es su manera de reaccionar, de venganza o pues de cualquier cosa. Entonces, hay que ser muy consciente de que el poder va por ambos lados. Pero hay otra cosa y es específicamente, y esto es un tema que les quiero vender y es realmente lo más importante en cualquier cosa que vamos a hacer o decir, y es contenido es rey y contenido va a seguir siendo rey. Pero ahora el contenido de video también genera el mismo nivel de importancia o aún más. Hemos visto, por ejemplo, en el último año, como ciertos algoritmos se han acomodado a entender lo que es el lenguaje natural dentro de este video. O sea, en este momento, cuando publique este video, Google va a poder interpretar todo lo que he dicho y lo va indexando como texto, que esto era algo que no se hacía anteriormente. Eso no significa que el contenido escrito no sea importante, sigue siendo muy importante y hasta un poquito más importante aún que el visual. Pero una estrategia de combinación entre los dos siempre va a ser exitosa. Pero la clave aquí es que tiene que ser contenido de valor, tiene que ser contenido que las personas quieran leer o quieran visualizar. Entonces, miremos lo que es la unificación del concepto del concepto digital. En una estrategia de mercadeo, el total es más grande que la suma de sus partes. Es decir, ningún aspecto de mercadeo puede existir por sí solo. Estos deben de conformar parte de un ecosistema vinculado y revelante para poder realmente ser exitoso. Una táctica integrada como mínimo debe incluir lo siguiente. Ojo, estoy diciendo lo mínimo. Esto no cubre todo. Esto es simplemente si voy a crear una estrategia de un concepto, debe de incluir por lo menos esas partes. Uno, el sitio web es lo central y primordial en toda campaña. Es el activo más importante porque es totalmente controlado por la empresa sin necesidad de tener que cumplir con unos parámetros externos como lo que existe en redes sociales. Me explico. La página que tenemos en Facebook
No somos dueños de esa página. Facebook es dueño de esa página o nuestra cuenta de Instagram no es nuestra, realmente es de Instagram. El día que ellos quieran suspender o quitarnos la cuenta porque les dio la gana, lo pueden hacer y nosotros no tenemos ningún recurso legal para combatir eso. Pero el sitio web sí. El sitio web es nuestro, nosotros somos dueños del dominio y del contenido. Todo hipervínculo debe de llevar a esta página y es el repositorio central de la empresa. Tiene información que es relevante y que es actualizada. Lo segundo es vías de comunicación. Debe de haber por lo menos un boletín de correo electrónico que vincule al sitio web y a los perfiles de redes sociales. Estos mantienen el cliente o prospectos interesados e informados sobre noticias y ofertas especiales. En generadores de tráfico, anuncios en línea que dirigen tráfico hacia su sitio web e informan a los visitantes sobre las características de sus marcas y productos. Eso es, por ejemplo, la página de Instagram que lleva a la página web, la página de Facebook que lleva a la página web. O sea, ¿qué sale siendo lo central y lo más importante? La página web. En canales diversos, una estrategia, perdón, lo de palabras claves. Una estrategia y uso de palabras claves que promueven su sitio web y garantizan que los anuncios en línea se muestran a las personas adecuadas. Esto toma un análisis, eso toma un entendimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra estrategia, de quién es nuestro cliente. Y esta parte, por ejemplo, la vamos a ampliar muchísimo en lo que es parte 2 y 3 de esta serie de webinars. Después están canales de redes sociales que impulsan la promoción de boca a boca y hacen que nuestra marca sea muchísimo más personal. Se vinculan al sitio web también y sirven como una alternativa a las actualizaciones por correo electrónico. Actúan como la plataforma de lanzamiento para las promociones y generan interés. Por lo general, sirven como un elemento clave para el embudo de ventas, que es un concepto que empezamos la semana pasada o el webinar pasado y también seguiremos. Y mobile marketing o de marketing móvil. Esto permite comunicarse con los clientes en cualquier momento, facilita el uso de redes sociales. También pueden incluir el uso de apps digitales personalizadas que van dirigidos al cliente final. ¿Por qué esto es importante? Porque en este momento, ejemplo, hace unos 5 o 6 años, 60% del tráfico era por dispositivo móvil. Hoy en día ese número está en 70 y 80 y en algunos países es muchísimo más alto. Inclusive en ciertas generaciones ni siquiera se usa tanto el computador, o sea, está en los 90, 95, o sea, es un número supremamente alto. Entonces, al tener un sitio web, ya ni siquiera el sitio web es suficiente, también tiene que ser mobile friendly, mobile first, para asegurar que esas personas tengan acceso a la misma información. Y son personas que también, entre más digital son, pues entre más móvil son, más digital son y más acostumbrados están a pagar por medios digitales y así sucesivamente. Y finalizando, una estrategia de medición, incluyendo el análisis web. Esto permite monitorear las actividades en línea de los clientes y permite también el retorno de la inversión. Esto es necesario para aprender, evolucionar y mejorar la estrategia general para poder aumentar dicho retorno. Sin una medición, realmente el éxito es muy difícil de determinar. Eso es lo que decía Peter Drucker. Traduzco lo que decía Peter Drucker. What can be measured can be managed. Lo que no se puede medir no se puede manejar o gestionar. Y eso es muy cierto en la parte de mercado digital. Cualquier intento de marketing en línea apresurado, poco entusiasta o no estructurado está condenado al fracaso. Simplemente crear una página web o un perfil en Facebook no significa que esté promocionando en línea. Inclusive, simplemente invertir en publicidad sin una planificación previa también es un fracaso. El uso de estas aplicaciones y herramientas son solamente un paso y una pequeña parte en un proceso continuo, intensivo y realmente arriesgado. Planificación en una estrategia implica que
esos aspectos incluyan el crecimiento de la base de contactos, la organización de promociones estratégicamente cronometradas, la programación en tiempo como para el mantenimiento y el monitoreo de las redes sociales. Y todo esto lo que va a hacer es garantizar que haya una coherencia en la comunicación. No es suficiente construir un sitio web y esperar que los clientes lo visiten. Sin una planificación, sin una estrategia cohesiva, sin un presupuesto y una gestión adecuada, su ejecución de marketing va a fracasar. Pero con un poquito de atención y cuidado y con las herramientas adecuadas, se puede realmente obtener ganancias por toda inversión, por más pequeña que sea. Todo depende en el enfoque, la determinación y la perseverancia que le vamos a dar a todo esto. O sea, no es que sea complejo, es que es muy trabajado y requiere casi que trabajo diario. Entremos entonces a hablar un poquito sobre, pues, qué generadores de tráfico hay. Pues, en términos de generadores de tráfico, siempre hay las redes sociales. Entonces, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok, LinkedIn, pues hay un montón. También YouTube puede ser considerado un generador de tráfico. Google orgánico y Google Ads. Uno es el pago, el otro es el trabajado. Y también el sitio web. Inclusive, generadores de tráfico puede ser hasta mercadeo tradicional combinado con mercadeo digital. Y todas estas plataformas, y aquí hay una pregunta que los voy a invitar a que respondan por el chat. Lo anticipo por si acaso. Hay una característica muy importante que une a todos estos canales. Dicha característica es indispensable y es la diferencia entre una empresa exitosa y una que está constantemente tratando de replicar lo que hacen los demás. Tiene que ver con autenticidad, pero es muchísimo más allá y lo he mencionado. Entonces, usando el chat, dialoguemos. ¿De qué característica estoy hablando? Estoy ahorita mirando el chat, entonces a ver quién se arriesga a ser el primer participante. Estrategia es un poco más alto. Vamos un poquito más elemental. Generación de contenido es muchísimo más ahí, exacto, pero hay un contenido muy específico y David está en lo correcto. Exactamente, Karen, contenido de interés o contenido de valor. Pero hay una gran importancia acá. ¿Quién define este valor? ¿La competencia define este valor? No. Entonces me pregunto, ¿por qué las empresas se siguen estresando por lo que esté haciendo la competencia? Nos tenemos que estresar por lo que estén haciendo nuestros clientes. No, no, una cosa es, yo entiendo la parte de conocer la competencia, pero no me tengo que estresar por eso. Me tengo que estresar es por lo que está haciendo mi cliente. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, quiero tocar un temita antes de entrar en lo que son los pasos para generar tráfico en línea. Y es un concepto de estrategia versus actividad. Y quiero tomar el tiempo porque yo veo que en pequeñas empresas este concepto muchas veces se tronca y hay como una confusión entre qué es una actividad y qué es una estrategia. Las estrategias son conceptos o enfoques amplios para lograr los objetivos de una empresa. Actividades son unas acciones específicas que se llevan a cabo dentro de esas estrategias. Por ejemplo, desarrollar la capacidad de los miembros de una comunidad. Eso es una estrategia. Pero una actividad dentro de esa estrategia puede ser algo como organizar programas de capacitación para miembros de la comunidad. Entonces, en este caso, la actividad está apoyando la estrategia. ¿Por qué esto es importante? Varios factores. No se pueden confundir lo que son tácticos o actividades con lo que son estrategia. Si una actividad está en conflicto con la estrategia, tenemos uno de dos problemas. O la actividad está desalineada y no se debe de hacer, o
Nuestra estrategia está desactualizada y realmente tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Esta segunda realmente no se tiene por qué cambiar a cada ratico, pero sí se puede preguntar, vení, yo sí estoy haciendo lo correcto. Ahora, yo no estoy diciendo que cada vez que aparezca una nueva tecnología, digamos, uy, hay que cambiar de estrategia. No, al contrario, hay que analizar cómo alineamos las cosas. Hay un dicho mexicano que dice, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿Qué significa esto específicamente en estrategia? El que no conoce a su empresa y no conoce a su cliente, cualquier cosa nueva le parece mejor. Tenemos que tener muchísimo cuidado acá. Sepamos cómo las herramientas alinean con nuestra estrategia global y apoyan a nuestra estrategia. Por ejemplo, es decir, usar TikTok simplemente porque es lo nuevo no tiene ningún sentido. La razón es porque cada canal tiene su objetivo y tiene su audiencia adecuada. Entonces, si yo, por ejemplo, Jaime Marulanda, soy su cliente típico, TikTok definitivamente no es un canal adecuado para la estrategia, pero otro sí se puede alinear. No es cuestión de cuál canal es bueno y cuál canal es malo. Esa característica no existe en canales. Es cuál es adecuado y cuál apoya mi estrategia y cuál no. Entonces, como cambiando un poquito las palabras para tener más claridad. Yo no estoy diciendo que TikTok sea bueno o TikTok sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que si TikTok no alinea con su estrategia, no tiene sentido. Y esto aplica con todos los canales. Puede aplicar con Facebook, puede aplicar con Instagram, con Pinterest, con Twitter, etcétera. Hay que tener un propósito para el canal. Antes de los próximos pasos, esto de estrategia tiene que quedar muy claro. Entonces, entremos en los pasos. ¿Recuerdan durante el último webinar cuando mencioné que la efectividad de una implementación tecnológica dependía muchísimo de tres factores: personas, conocimiento y herramientas? Pues en la parte de generación de tráfico es exactamente igual. Ahora, ¿por qué? Porque generar tráfico hoy depende mucho de herramientas tecnológicas como Facebook, Google, etcétera. Estas plataformas son muchísimo más que canales. Por eso los considero herramientas. Entonces, es necesario una sinergia entre las herramientas, las personas y el conocimiento. ¿Significa que todas las plataformas sean consideradas herramientas? No. Mucho tiene que ver con el nivel de desarrollo. Por ejemplo, Google y Facebook ambos utilizan inteligencia artificial dentro de sus algoritmos. Pero este es otro tema para otro día. Por el momento, se puede considerar cada canal como herramienta que genera tráfico. Entonces, ahora la pregunta del millón, ¿cómo usar esa herramienta efectivamente? Tenemos que hacer una serie de preguntas y tener esa respuesta clara. Cualquier resultado antes de tener las respuestas a las preguntas es simplemente un golpe de suerte. Entonces, bacano, no. Yo no estoy diciendo que suerte sea algo malo. De vez en cuando hay que tener suerte y es bueno con eso. Pero una empresa que depende siempre de la suerte no es una empresa que puede ser exitosa. Un negocio exitoso es cuando la oportunidad se cruza con la preparación. Entonces, preparémonos para las oportunidades que se nos están presentando y respondamos adecuadamente esas preguntas, honestos y claras. Entonces, les tengo una actividad. Les dije que esto iba a ser práctico y realmente va a ser práctico. Quiero que tomen 1, 2, 3 minutos máximo y contesten esta pregunta. Esas tres cosas. Es importante que se tenga algo muy claro. No existe respuesta equivocada ni incorrecta. Lo que existe son respuestas incompletas, que es algo totalmente diferente. Entonces, quiero que escriban y describan cuál es su cliente típico. No estoy diciendo que describan todos sus clientes, no. El cliente típico que le compra a ustedes, anoten cómo es, descríbalo. Después, describa su producto o su servicio.
O sea, mi producto es tal, tal, está enfocado en tal, tal, etcétera. Y después escriba unas cuantas oraciones sobre la relación entre este producto y este cliente típico. Tomen 1 o 2 minutos. No es necesario compartir esto. Esto es una actividad porque después vamos a ver cómo se amplía y cómo específicamente llegamos a mejorar estas respuestas. Y al mejorar esas respuestas, tenemos una claridad acerca de cómo tenemos que mercadear. Entonces, ahí los dejo. Lo otro que iba a mencionar mientras están escribiendo, si algunos quieren, pueden compartirlo, me lo pueden mandar por correo electrónico, o tanto ahora o después cuando veamos el resto del progreso del webinar. Y si quieren, yo con muchísimo gusto los califico y les doy mi perspectiva. Hay una pregunta de Carolina que dice, aprendamos de la competencia, pero si somos auténticos, nuestra estrategia tiene recordación, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Mira, yo soy, hay diferentes ramas de filosofía en esta parte. Hay muchos que dicen, mire lo que está haciendo la competencia y enfóquese mucho para saber dónde están los huecos. Y yo no estoy diciendo que no se haga eso. Lo que yo digo es que si yo todos los días estoy diciendo, venga, es que mire lo que hizo mi cliente, nosotros tenemos que reaccionar y hacer algo similar, entonces ahí es cuando estoy muy equivocado, porque lo único que estoy haciendo es replicando, no estoy siendo auténtico y estoy reaccionando a lo que el mercado me está imponiendo, lo que veníamos del tema pasado. Entonces hay que tener cuidado. Una cosa es lo del Sun Tzu, de Art of War. Sun Tzu, el general, decía, si yo me conozco a mí y conozco, pero no conozco a mi enemigo, perderé una batalla y ganaré otra. Si conozco a mi enemigo, pero no me conozco a mí, perderé una batalla y ganaré una batalla. Pero si yo me conozco a mí y también conozco mi competencia, jamás debo de temerle el resultado de 1000 batallas. Eso es muy cierto. Pero él tampoco está diciendo, vaya, mire y replique lo que está haciendo su enemigo. Entonces hay que tener un balance ahí. Bueno, entonces ya teniendo estas tres cositas, si no lo han completado no importa, pero ténganlo muy presente en la cabeza y como dije, si quieren que se los califique, con muchísimo gusto me lo mandan por email y lo vamos hablando, lo vamos discutiendo. Yo quiero que eso se vuelva muchísimo más interactivo. Entonces, cuando tengan preguntas, no tengan problema con dirigirse hacia el Facebook, pues a la página, hacer unas preguntas por ahí, por email y todo así sucesivamente. Bueno, entonces, miremos la primera parte, primer paso. Este primer paso es muy específico y es conocer al cliente. Todas las empresas de hoy pueden beneficiarse por tener un sitio web, páginas en Facebook o Instagram o presencia en canales digitales. Sin embargo, muchísimo antes de embarcarse en ese proceso, debe dedicarle tiempo a considerar qué es lo más apropiado para el mercado objetivo. Para esto, tenemos que preguntarnos lo siguiente. Número uno, ¿quién conforma mi mercado objetivo? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son niños? ¿Son perros? Fácilmente pueden ser mascotas. ¿Cuál es la capacidad económica? Ahora, yo no estoy diciendo la capacidad económica de la mascota, pero sí del dueño de la mascota en este caso. Entonces sería, ¿qué producto, digamos, son personas que tienes de alto estrato, de bajo estrato, de medio bajo? Tener esto muy claro. Usan el Internet, qué usan, dónde, y qué usan me refiero es Internet Explorer, Chrome, ya la parte tecnológica, dónde navegan, en la biblioteca, en la casa, en el trabajo, cuáles son las tendencias de este tipo de cliente, qué otros productos compran y qué usan para acceder al Internet, el dispositivo, un iPhone, un computador, un tablet. Se debe tener en cuenta que se está creando este recurso para sus clientes potenciales y no para usted. Y a eso me refiero a la página de Facebook o el sitio web. Por lo tanto, uno siempre tiene que pensar, tener el pensamiento es hacia el cliente, hacia quién es mi cliente y cómo le facilito a esa persona la vida.
Paso número 2, tengo que conocer el producto. Entonces, ¿cómo yo describo mi producto? Mi producto es así, así, así. ¿Cómo otros describen mi producto? Puede ser mi cliente. ¿Cómo me describe el cliente el producto mío? ¿Cómo lo describe mi competencia? ¿Qué ventajas competitivas tiene mi producto? Ahora, cuando yo hablo de ventajas competitivas, y si miran el próximo dice Core Competencies, hay una gran diferencia. Ventajas competitivas las define el cliente, no yo. O sea, yo no tengo el derecho de decir qué ventaja competitiva tiene mi producto. Puedo especular. El cliente dice, la ventaja competitiva de ese producto es que hace tal y tal y tal cosa. Al contrario de un core competency, que es qué es lo que yo hago muchísimo mejor que cualquier persona o qué es lo que mi empresa hace supremamente bien. Y eso sí es perspectiva interna de la empresa. Hay que tener esas dos cosas muy claras porque en la parte de mercadeo se tiene que impulsar. Les voy a poner un ejemplo. Años atrás, nosotros nos dedicábamos a, pues realmente todavía nos dedicamos a sistemas de punto de venta, pero hace años atrás, en una versión muy específica, nosotros jurábamos que nuestra ventaja competitiva era el soporte técnico. Cuando hicimos una encuesta mucho más así, mira, y le preguntamos al cliente, nos dimos cuenta que esa no era nuestra ventaja competitiva, era un core competency, era algo que hacíamos muy bien. La ventaja competitiva que nosotros teníamos era lo que el cliente decía, es que el software de ustedes realmente es tan intuitivo que no tengo que llamar a soporte técnico, entiendo cómo funciona perfectamente. Entonces, esas dos cositas son muy importantes y lo van a ver en los próximos slides por qué es tan importante. Bueno, próximo, ¿qué nivel adquisitivo tiene este producto? ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Tiene un nivel adquisitivo promedio? ¿Quién lo utiliza? Y, muy importante, ¿por qué lo utilizan? La tercera es entender muy bien la relación entre estos dos, porque tienen que alinear, tienen que ser coherentes. Una falta de coherencia aquí significa que realmente tu producto no tiene un cliente con un mercado ideal y hay que cambiar de producto o cambiar de cliente ideal. Entonces, debo de aquí de preguntarme por qué mis clientes deciden comprar estos productos, cuál es la relación y por qué no me lo compran a la competencia, por qué me lo están comprando a mí. El paso número 4 es ahora entrar a escoger las herramientas. Entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿qué herramientas hay disponibles? Aquí es cuando digo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es importante y hay algo que quiero aclarar mucho acá y por eso incluí pymes dentro del título de esto. Todo lo que yo estoy diciendo está enfocado únicamente a las pymes. Yo no soy de empresa grande, no me dedico a la empresa grande y voy a ser muy sincero, no me interesa la empresa grande, me interesa los chiquitos, los que salimos a pelear y a ganarle al grande. Entonces, la razón que esta parte es importante es porque nosotros como empresas chiquitas no tenemos presupuestos grandes establecidos y no podemos simplemente apuntarle a todo. Tenemos que ser muy estratégicos en utilizar las herramientas perfectas y las que se acomodan a nuestro presupuesto. Entonces, aquí por eso es la pregunta, ¿qué hay? Pero después uno pregunta, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Para qué sirve? Y después hacerme la pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Y al final decir, ¿cómo alineo esto? ¿Cómo los dos, mi objetivo y el objetivo de la herramienta alinean? Y ya cuando tengo una muy buen entendimiento, puedo escoger. El próximo paso es medir. Y lo que decía de Peter Drucker aplica, medir, 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 medir. Y esto uno lo hace antes de todo, porque si lo hago después simplemente estoy tratando de contentarme. No, eso se hace antes para uno ser muy objetivo. Si uno la está embarrando, uno tiene que decir, la embarré y la embarré porque mire lo que los números no mienten, me están diciendo tal cosa. Entonces, antes de empezar, voy a preguntarme, ¿cómo yo determino si esta campaña o esta estrategia o esta táctica fue exitosa? Porque
cada cosa puede tener cierto nivel de éxito. Una táctica puede fallar o no fallar, sin embargo, la estrategia está aplicando bien. Entonces, es cómo determinar si esto está siendo exitoso o no. Y hay que ser muy objetivo y tenemos que utilizar las mediciones que son disponibles. Esta parte va a ampliar muchísimo en parte 2, parte 3 y parte 4 de los webinars. Y la razón es porque cada herramienta tiene su sistema de medición. Ejemplo, Facebook y Instagram utilizan lo que se llama views, interactions y una cantidad de otras. Sitios web utilizan lo que son bounce rates, conversion rates, etcétera. Y vamos pues cuando llegue a eso la voy a traducir al español y voy a explicar qué es, qué significa y por qué son importantes. Van a ver en ciertas que va a decir, esto no aplica a mí, hay otras que va a decir, sí aplica mucho. Hay otro, y esto sí es mucho más como una posición personal que lo que he aprendido, digamos, en los años que llevo en el negocio, y son mediciones que no son convencionales. Y eso no está en ningún libro, es realmente cosas totalmente inventadas. Les voy a poner un ejemplo. Mi hermano Octavio tenía la filosofía de que él decía, si un cliente llama, un prospecto me llama y lo tengo en el teléfono por más de 15 minutos, tengo un 70% de probabilidad de cerrar esa venta. Entonces, ¿el que hacía? Intentaba con todo lo que podía mantener al cliente en el teléfono por esos 15 minutos o más. ¿Y por qué era eso? Pues al final, como uno filosofiando y todo eso, llegamos a la conclusión que era porque al llegar a 15 minutos, él obtenía suficiente información del cliente y también daba suficiente información del cliente para que el cliente tomara una decisión muy adecuada y por lo menos educada. Entonces, por eso es que él llegaba a eso. Yo tenía otras sobre la parte de soporte técnico y programación y bugs y todo eso. Al final, todo eso lo podemos inventar siempre y cuando tengamos como una lógica. Entonces combinamos esas y combinamos las mediciones tradicionales disponibles. Pero al final usamos lo que es evaluación como una rutina. O sea, evalúo siempre dos cosas. Número uno, si las mediciones me están diciendo lo que yo necesito saber y siempre voy a ser objetivo ante esto. Y número dos, el resultado de esa medición es buena, regular, mala, porque tengo que estar adaptando y realmente lo que dije la vez pasada es muy cierto. Uno aprende muchísimo más del fracaso que del éxito. Entonces, cada campaña fracasada es una oportunidad, es más, es una inversión en una experiencia. Y si no se aprende de esa experiencia, ahí sí perdiste la inversión. De lo contrario, no fue una mala inversión, fue una oportunidad para aprender. El paso 6 es un paso un poco más complejo y donde miles de filosofías de establecer un presupuesto. Esto entraré en detalle en el próximo webinar, eh, pero aquí tampoco hay, digamos, una respuesta exacta. Todo depende del poder adquisitivo de la empresa, si tiene plata o no tiene plata. Hay unos que se están trabajando con las uñas, entonces hay que empezar con eso. Entonces, digamos que aquí tampoco es que haya una respuesta equivocada, una respuesta perfecta. Y una vez más, esto aplica solamente para empresas pequeñas. Empresas grandes no aplica porque una empresa grande con un capital tiene que tener un presupuesto establecido. Si no, está pues en un problema serio. Pero una empresa chiquita tiene que pelear, siempre estar peleando y peleando y peleando. Entonces aquí es cuando varía mucho. A mí siempre me preguntan, ve Jimmy, entonces, ¿cuánto le meto en Facebook y cuánto le meto en Google? Y uno dice, pues no, depende. O sea, ¿qué tenés? ¿Qué podés? ¿Qué podés hacer sin que sea tan problemático para tu empresa o que haya que, mejor dicho, sacar un préstamo bancario o algo así? Miremos y analicemos o saquemos de aquí y de acá y establezcamos. Más bien, la pregunta es, ¿tengo esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y ahí empezar la conversación. Entonces, uno ya ve si la figura es realista o no, basada en una cantidad de factores que vamos a llegar a explicar. Paso 7. Y este paso es obvio, la ejecución. Tenemos que ejecutar. Si quedamos en teoría,
no hacemos absolutamente nada. Y esto es chistoso porque suena como si fuera obvio, ¿cierto? Sin embargo, muchas empresas se quedan aquí. Lo he visto más en empresas grandes que en pequeñas. Ahí sí nos tenemos, nosotros los pequeños empresarios somos mejores acá. Nosotros sabemos ejecutar mucho más rápido porque no tenemos que andar pidiéndole permiso a nadie. Eso es, vamos adaptando rapidito. Empresas pequeñas tienen que no, que entonces la junta directiva y esto y luego tiene una cantidad de bobadas que para nosotros, las empresas pequeñas, no tenemos esos problemas. Entonces nosotros ejecutamos muchísimo más, pero lo que sí no hacemos bien es este paso y este paso realmente tenemos que mejorarlos como empresas pequeñas. El paso de observar, aprender y ajustar. Y cuando hagamos eso bien exitoso, realmente vemos que nuestros resultados de mercadeo van mejorando. Bueno, entonces ahora la parte buena de este webinar. La idea y la promesa de todos estos webinars es y siempre fue dar información práctica y ejecutable. Por lo tanto, promesa dada, promesa cumplida. Mecca Beauty Marketplace es una empresa que yo abrí hace unos años y les voy a ser muy sinceros, yo lo abrí con el pretexto de tener un sitio de prueba para mi tesis de doctorado antes de tener que hacer las cosas reales. Yo necesitaba ver si yo estaba acertado antes de. Con tal de que Meca hiciera suficiente para pagar las cosas y no me hiciera mucho problema, yo no tenía problema. Entonces, mi motivación siempre fue mantenerlo pequeño como para que no fuera un dolor de cabeza para mí. Se hacía lo mismo, lo mínimo, y yo tenía mi laboratorio de pruebas. Pero en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que hay personas que viven y comen de ese negocio. Entonces ya toca ponerle seriedad y darle las herramientas para que sea mucho más exitoso. Como, como ya las pruebas de todo esto concluyeron, pues yo cerré el almacén físico y lo convertí en un almacén 100% virtual. ¿Cuál es la idea de practicidad en todo esto? Hay un dicho en inglés que dice, put your money where your mouth is. O sea, ponga su plata donde está su boca. Y yo estoy hablando mucho. Entonces, voy a hacer esto. Vamos a comprobar todo lo que yo estoy diciendo con Meca, poniéndole un presupuesto real y ejecutando todo lo que estoy hablando. En el transcurso de los webinars vamos a ir mirando los resultados y aprendiendo y ajustando. Mejor dicho, ustedes van a ser parte de la experiencia de lo que es ejecutar una estrategia de 0 a 100. Voy a empezar simple y voy a cometer errores necesarios para poder ilustrar las diferencias en tácticas. Y la idea es que veamos cómo se ejecuta de una manera muy práctica, pero en un ambiente real. Cada cosa que yo menciono de manera teórica va a ser aplicada en el transcurso de los cursos. Voy a poder observar y hacer preguntas y ustedes van a poder observar y hacer preguntas y todos vamos a ser parte de esta misma experiencia. Como dije en el primer webinar, mi propósito es muy claro. Yo quiero demostrarle a cada empresario, cada pyme, cada empresa chiquita, cada mi pyme, que sí podemos competir. El poder de la recuperación económica y de la situación que estamos viviendo está totalmente en nuestras manos. Y es nuestra decisión si nosotros vamos a ser proactivos, si le vamos a dedicar el tiempo, si vamos a aprender y mucho más importante, si vamos a ejecutar. Entonces, aquí los invito. ¿Con qué tengo que empezar? Pues yo les hice unas preguntas a ustedes y yo las tengo que tener resueltas también. Es momento de contestar mi quiz. Entonces, empiezo con descripción del cliente. Bueno, mi cliente ideal es una mujer relativamente joven. Ella tiene entre 20 y 30 años. Está estudiando o está empezando la carrera. Por lo tanto, los recursos realmente son limitados, pero vive con sus padres. Es joven, le gusta vestirse bonita e invierte en un buen producto, pero a un precio accesible. No tiene la plata para meterse en una base ultra cara, pero puede guardarlo e invertir en un producto bueno original. No le gusta comprar imitaciones porque la última vez que lo hizo se le brotó la cara. Tiene comodidad con la tecnología y vive pegada al celular. Es más, tiene la memoria copada con todas las imágenes de productos que quiere comprar en Instagram.
ha realizado compras por Instagram y otras plataformas y no le tiene miedo a los medios digitales. Bueno, sigo con descripción de mi producto. Mi producto es 100% original. Es un producto importado, pero no es chino. Traemos todos los Estados Unidos. Son marcas, no son marcas para un estrato 5 como Jura Beauty ni nada de eso, pero son marcas buenas. Los precios son muchísimo más que razonables y realmente son competitivos, pero no son tan baratos como las imitaciones que uno cuando sale en Itagüí va a la izquierda y ve el mancito vendiendo cosas a 1.000 pesos. No es eso, no es así de barato, ni tampoco es tan barato como las versiones nacionales. Los empaques son hermosos y atraen al ojo. Se nota a distancia que eso no son imitaciones. Y contesto la última, relación entre los dos. Bueno, la relación con el producto es más evidente y simple. Nosotros proveemos productos de buena calidad y económicamente accesibles, pero no son lo más barato. Como el producto es importado, genera cierto grado de credibilidad y la persona está dispuesta siempre a probarlo. Casi siempre nuestros compradores regresan para una segunda. Le encanta el almacén, su decoración y sienten y tienen una relación y un acercamiento con todo lo que nosotros hacemos. Nos piden que les avisemos cuando llegan cosas nuevas y cómo usarlas. ¿Cuál es la estrategia de Meca? Utilizar las estrategias, las herramientas tecnológicas contemporáneas para que los clientes sientan esa conexión con la marca Meca. ¿Cuál es el problema? Recuerden, yo cerré el almacén físico y ahora es virtual, entonces tengo que convertir eso en una parte virtual. Esa conexión se establece con el crecimiento de confianza hacia nosotros, por lo que siempre damos una información práctica, útil y de alto valor para aprender y mejorar técnicas de maquillaje, cuidado de la piel y otros conceptos de belleza. Sentirán que siempre están hablando con expertos que tienen belleza y salud como un objetivo principal. Entonces, con esto ya queda muy claro hacia dónde voy. O sea, entiendo a mi cliente, entiendo mi producto y yo veo una relación exacta entre los dos. Entonces, ahora sí podemos proceder. Canales elegidos. Como esto es una prueba real, con un presupuesto limitado y similar a lo que enfrenta cada empresa, toca tomar decisiones sobre los canales. Yo tampoco puedo venir "Hey", y ponerme a invertir en todos, es imposible. Es muy difícil, imposible apuntarle a lo que hay. Entonces, empresas pequeñas van a tener cierta limitación de personal, de presupuesto y de tiempo, y en el caso de Meca, pues no hay ninguna diferencia. Entonces, nosotros elegimos estas plataformas que ven y voy a dar un razonamiento. Recuerden, esto es muy importante. No hay respuesta equivocada aquí. Esto que yo elegí es porque a mí me sirve, pero no significa que todo el mundo tiene que seguirlo o que YouTube sea mejor que TikTok o que TikTok sea mejor que Instagram ni nada de eso. Recuerden que aquí no hay respuesta equivocada, simplemente habría un enfoque problemático, no es más, pero todo eso se puede ajustar y esto no es ninguna excepción. Facebook escogí. Entonces, digamos, esta es la plataforma más obvia y definitivamente la más avanzada entre las redes sociales. La plataforma tiene 2.6 billones de usuarios activos. Solamente en India hay 280 millones de usuarios. Para una comparativa, tienen muchísimo más personas que lo que países tienen población. Entonces, yo creo que aquí no existe duda de por qué utilizar esta plataforma. Su capacidad de segmentación y los algoritmos avanzados permiten un mercadeo demasiado preciso que obviamente salen siendo muchísimo más baratos que cualquier otra plataforma, que Instagram, inclusive Instagram, que Google Ads, etcétera. Es más fácil de alinear con cualquier estrategia o mercado por el número de usuarios. Entonces, para mí que es una decisión fácil. Les pongo un ejemplo. Muchas veces cuando he trabajado aquí en Estados Unidos y en Colombia, me han dicho, no, es que ustedes allá en Estados Unidos la tienen muy fácil porque con 380 millones de personas, pues un porcentaje pequeño es fácil de llegar y es exitoso. Y
Puede ser cierto y puede que no, pero digamos en lo que es Facebook con 2.6 billones de usuarios, el número es muy significativo porque lo que significa es que cualquier producto que yo tengo, estoy muy seguro que cualquier porcentaje va a dar un gran volumen de usuarios. Bueno, entonces digamos Instagram. Este realmente no es para todo. Tiene un enfoque principal en contenido de videos e imágenes. Facebook también tiene, digamos que ese enfoque, pero esto es muchísimo más en esta plataforma. Tiene una capacidad de interactividad muchísimo más amplia que Facebook, pero esto trae también sus problemas. Y es que sus usuarios también tienen problemas de atención. Es más, si ustedes se ponen a ver gente que está en Instagram, lo único que vemos es esto. Y ahí se quedaron por 15 minutos. Entonces, digamos, ese nivel de atención puede ser un problema. Hay que ser muy creativo y muy constantemente creativo. Pero hay cuentas y personas, por ejemplo, como Dwayne Johnson, The Rock, La Piedra, que pues con sus ciento y punta de millones de usuarios han comprobado que realmente la plataforma es poderosa. Como Meca vende maquillaje y es un concepto de belleza y todo eso, digamos que alinea muy bien con los objetivos de esta red social. Sigamos entonces página web. Al principio del webinar yo dije que este es el activo más importante de una empresa y Meca no es una excepción. Aparte de eso, nuestras ventas son plenamente por línea, pues por internet. ¿Cómo voy a tener una empresa de ventas en línea y no tener una página web mínimo? Y realmente debería ser hasta e-commerce y para allá vamos a ir. Entonces, esto es un requerimiento, no es una opción. Y por último, perdón, no por último, próximo, Google Ads. Ahora, aquí hay algo que tenemos que tener mucho cuidado. Google Ads, y esto lo dice mucho mi hermano Octavio, Google Ads es una escopeta. Apuntás esa escopeta bien y mejor dicho, le arrancas la cabeza a cualquiera, pero también te puedes volar una pata. Entonces hay que tener mucho cuidado y Google en sí no tiene compasión con las personas. El que cometió un error se lo cobró y se lo cobró y la plata nunca se le va a devolver y puede salir siendo una prueba muchísimo más cara. Entonces vamos a probar con mis errores y no los ajenos para realmente ver cómo nos protegemos en esta plataforma que puede ser peligrosa, pero es supremamente efectiva. Realmente de todo lo que es generar ventas, esta es la plataforma más importante. Para aumentar tráfico calificado y listo para ejecutar una compra, esto no tiene comparativo, no, ni Facebook, ni Instagram, ni nada. La estrategia a lo largo plazo es convertir tráfico pago en una parte orgánica. A mí me han dicho mil veces que no, que eso es imposible, que eso es difícil. Y digamos que en Estados Unidos puede ser casi imposible, sin embargo, posible. Sin embargo, lo he visto. Y hemos tenido clientes que pues con cierta ayuda lo han podido hacer. Es más, y en Colombia realmente es mucho más fácil porque el nivel de desarrollo en esas plataformas no está allí. Entonces hay mucha oportunidad en Colombia, en México, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en toda esta parte. En otros mucho más difícil que en algunos, pero así, países en desarrollo tienen esa ventaja. Eh, bueno, entonces, siguiendo con esta promesa, lo que vamos a hacer es empezar por Google Ads y después mostrar cómo hay una vinculación con la parte orgánica y la parte del sitio web. Y esto, para poder lograrlo, hay que ser muy constante y con un contenido de alto valor, siempre al máximo y consistente, pues constante. Yo sé que repito esa parte mucho, pero es importante porque esa parte es complicada, digamos. Es fácil yo generar un contenido que sea 10 veces más, 10 veces mejor que mi competencia una vez. Hágalo periódicamente, ahí es cuando muchas empresas fracasan. Y por final, YouTube. YouTube forma parte de la estrategia de contenido de alto valor que va a ir muy ligado al concepto de blog y contenido orgánico y contenido de alto valor. Aquí hay muchísimo para hacer. Y como mencioné anteriormente, todo eso lo vamos a hacer juntos. Vamos a ejecutarlos paso a paso. Hoy vamos a empezar con Facebook y con ciertas pautas donde voy a mostrar una pauta muy simple con errores relativamente obvios, pero que yo veo que la gente
hace muy constante. Y después vamos a ir cubriendo diferentes temas y viendo cómo lo vamos mejorando en futuras webinars. Y pues ya que estamos en el tema de futuros webinars, les cuento cuáles van a ser los próximos. Entonces voy a tener una que es cómo generar ventas online para pymes, guía práctica y ejecutable. ¿Qué es esta? Esta vamos a enfocarnos un poquito más en leads, generador de leads de Facebook, en cómo hacerlo, cómo optimizar las que vamos a hacer hoy, o sea, qué errores cometimos hoy y cómo bajarle ese precio para tener una rentabilidad mucho más alta. Y vamos a entrar en la parte de Google Ads y expandirlo muy bien, porque realmente para generar ventas online, Google Ads no tiene ninguna competencia. No es la única, ojo, no estoy diciendo que sea la única, pero digamos que para una empresa chiquita que necesita resultados rápidos, esa es. Después vamos a seguir con herramientas digitales para pymes. Aquí vamos a entrar lo que es los analizadores, Google Analytics y diferentes analizadores de SEO, plugins que podemos utilizar, herramientas gratuitas, todo que sea accionable. Seguimos montando una plataforma de e-commerce y las cosas que tenemos que considerar, cómo ser un poco más sinérgico con las anteriores. Y vamos a terminar esto realmente con una estrategia sinérgica, ya uniendo todas las diferentes canales hacia una misma dirección, basada en una estrategia muy cohesiva. Entonces, quiero parar el slideshow un momentico y entremos a mirar la parte de Facebook. Entonces, creo que sigo en la pantalla que es. Por si acaso, en el chat verifiquen que están viendo la pantalla de Mecastore Medellín por el chat, please. Excelente. Bueno, continuamos entonces. Muy bien. Entonces, como dije, vamos a cometer errores con mi platica. Pero bueno, eso, como dije anteriormente, errores no son errores. Uno la embarra es cuando no aprende nada del error. Entonces, y aparte que vamos a ser sinceros, esto que voy a hacer tampoco es que sea un error. Simplemente no es lo más óptimo que se podría hacer. Puede ser muchísimo más óptimo acá. Entonces vamos a ir a centros de anuncios. Y vamos a crear un anuncio. Como pueden ver, no se ha hecho absolutamente nada en esta plataforma. Cero. O sea, de eso lo hacía cuando era el almacén físico y aquí eso lo dejé y vamos a armarlo ahora sí. Vamos a ver los resultados. Entonces, la campaña de likes que yo hice, yo tengo casi 20,000. Eso lo hicimos entre unos 6 y 7 meses siendo muy agresivo con ciertas campañas que también voy a enseñar. Entonces, bueno, vamos a ir crear anuncio. Y en crear anuncio están las diferentes opciones. Lo que las empresas más utilizan es promocionar la página y promocionar una publicación. Como he mencionado, hoy no va a ser óptimo, hoy va a ser lo que por lo general vemos que la gente hace, que las empresas hacen, y en la próxima semana vamos a entrar a corregir y ser mucho más efectivos en la inversión. Entonces vamos a promocionar página. Y aquí, digamos, utilicemos lo que está allí, no hay problema, manejamos excelentes marcas americanas de maquillaje 100% original y lo mejor, excelentes precios. Aquí vemos el público. Si yo voy acá y le doy promocionar, eso sí que es bien inefectivo. Tengo que entrar a editar y tengo que ser un poquito más selectivo en mis demográficas y todo eso. Pero supongamos que voy a tomar una acción muy amplia, no muy estratégica para corregir después. Entonces, voy a decir mujeres y yo describí mi cliente como mujeres jóvenes entre 20 y 30 años, pero digamos que a esto quiero llegarle un poquito más. Entonces, vamos a ir a 16 años hasta digamos los 45, bueno, pongámosle los 50 años. En Colombia, porque antes yo no hacía nomás Colombia, como yo tenía almacén, me dedicaba únicamente a lo que es Medellín, pero ya no es Medellín, ya se puede enviar por todo lado. Hemos tenido problemas con Servientrega, pero bueno, eso es otro tema. En la segmentación detallada, aquí, por ejemplo, es donde vamos a crecer el conocimiento mucho más la próxima semana. Voy a empezar con cierta parte de sugerencias, aunque antes de eso
quiero mostrarles lo que es explorar. Y explorar es realmente donde está el poder de Facebook. Si yo doy datos demográficos, yo puedo entrar en saber qué nivel de educación tiene, qué campos de estudio lo han hecho, el año de graduación de la persona, entidad financiera, padre, si es un padre nuevo, si tiene hijos ya, relación, si la persona es casada, o sea, situación sentimental, como ven, divorciado, padre. Mejor dicho, eso tiene una cantidad de cosas. Como dije, vamos a empezar por lo simple y después vamos a ver cómo usamos eso para ser muchísimo más efectivos en las pautas y que la pauta salga mucho más barata. Entonces digamos, bueno, Colombia y yo voy a poner aquí lo que la gente normalmente hace. No, yo vendo maquillaje, entonces bueno, maquillaje. Ah, maquilladoras, no, maquilladoras realmente no revendo, entonces maquillaje es eso, personas interesadas en, listo, entonces me dice, uy, mira, el tamaño es bien definido, qué bien, ok, y sigo. Entonces voy a poner, por ejemplo, cosméticos, que es otra palabra. No me dijo nada o lo escribí mal. Ah, no. Cosméticos, teen. Y voy haciendo esto, ¿qué más puedo, qué más se me puede ocurrir? Entonces, productos de belleza. Entonces, belleza, ah, bacano, está ahí también, bien. Ya dice que es bien definido, listo, vamos a guardar esto. Voy a ir con esto. Y voy aquí, dije que íbamos a hacerlo una semana porque la próxima semana vamos a hacer el próximo. Entonces vamos a ponerle 7 días, presupuesto diario de 5.000 pesos. Listo, no hay ningún problema, Mi tarjeta de crédito promocional. Yo les dije que eso era sincero y eso ya, ahí está. Aquí es si el gobierno quiere su plata de NIT, bueno, dele su plata de NIT, ni modo, plata de IVA. No vamos a evadir impuestos en algo que se va a publicar en Facebook, en YouTube. Y tampoco lo hagamos porque no se vaya a hacer. Bueno, entonces está esta parte acá y queda ya el anuncio publicado. ¿Qué vamos a hacer en la próxima? Vamos a revisar cuáles son los resultados, cuál es el costo y dónde realmente están, no necesariamente los errores, pero dónde puedo mejorar esto muchísimo más. Listo, ahí quedó. Quiero, antes de terminar, dar una pequeña pruebita de qué es lo que se va a hacer en la próxima para que vean, y esto lo hizo Octavio, el maestro Octavio. Y antes de empezar esto tengo que cambiar el parlante. Listo. Muy buenas noches. Mi nombre es Octavio Marulanda. Aquí tenemos un ejemplo muy similar al que vieron ustedes con Dr. J y Mecha. Este lo voy a tomar yo y espero que ustedes hagan lo mismo en la casa. Yo creé una pauta y a mí en este momento, por este ejemplo que hice, me está costando 270 pesos por cada like a mi página de Facebook. ¿Qué queremos lograr? Con lo que vamos a aprender la próxima semana, reducir ese número mágico entre 120 y 180. Yo por lo menos quedaría contento con ese número. Hay industrias que pueden reducirlo más dependiendo de la facilidad. Meca puede ser muy interesante porque como es una audiencia para mujeres, compran un poco más, chismosean un poco más, podemos llegar a lograr ese número. Pero para cada uno de ustedes van a tener números diferentes. Listo. Lo importante es cuando sepan el ejemplo y tengan su propio número, hacer lo posible para rebajar ese número. La próxima semana vamos a aprender administrador de anuncios. El administrador de anuncios nos permite expandir un poco más y ser un poco más agresivos con la segmentación de nuestro público. Aquí vamos a aprender a segmentar más con los ejemplos que nos da Google, que nos da Facebook. Dependiendo de los ejemplos, vamos a seguir dando a ver si logramos reducir ese número. Y número 2, que es la más importante, cuando ya tengamos una audiencia es que
tengamos 1000, 2000, 3000 seguidores, vamos a poder crear un público similar. ¿Qué es la importancia del público similar? Que le estamos dando la responsabilidad a Facebook a que él, basado de nuestro público, nos lo que ustedes puedan. Lo importante es que lo expandan para 4 a 7 días. Si tienen el presupuesto para hacerlo, que dure los 8 días, para que todavía esté activa para la próxima semana, mejor. Si no, no importa, usamos el ejemplo. Y con lo que hemos aprendido, vamos a poder lograr no solo reducir para nosotros, pero ustedes en casa reduzcan su presupuesto para que les rinda más la plata. Con unas bobaditas que vamos a aprender la próxima semana en Administrador de Anuncios, vamos a ver cómo llegamos a ese número mágico para cada uno de nosotros. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Octavio. Muy buenas noches. Ah, volví otra vez. Ok, entonces, concluyamos con lo siguiente. Número uno, en la parte de anuncios, de las cosas más importantes es la parte de segmentación y toda esa cosa. Entre más específico, mejor. Y bueno, vamos a entrar en eso. Pero entonces, entendamos nuestro cliente, nuestro producto y la relación entre estos para poder ejecutar muy bien esos pasos. Sepamos cómo medir los resultados y ser muy objetivos y honestos en este tipo de medición y reflexionemos siempre para poder aprender. Con esto finalizo. Muchísimas gracias a todos por atender y nos vemos la próxima semana.